Cuando empezamos a revisar la falla de un carro, ya sea por fallas de encendido, que el carro no arranque o que a lo mejor se apaga, o de vidrios, o de seguros, o de tablero, cuando rebasamos la línea de revisar todos los fusibles y que todos los fusibles están bien, me ha tocado tanto en grupos, en comentarios, en mensajes, como en muchos maestros aquí de talleres que ya no saben qué hacer. Oye, es que va a ser tu módulo, hay que cambiarlo, tienes que comprar otro, o busca alguno por ahí en algún desgozadero, o cosas así, cuando en realidad no saben que con la herramienta que tienen posiblemente pueden reparar ese módulo, y obviamente va a ser ganancia para ustedes, también va a ser ganancia para el cliente, nada más es cosa como que de perder el miedo. Por eso, o ese es el propósito de este video. Con cosas como un multímetro, como un foco probador, lo puedes revisar, obviamente teniendo sus precauciones. No es necesario llegar luego a querer ya tener un escáner o tener algún programa de paga, nada de eso. Muy probablemente con la herramienta que ya tienes puedes reparar algunos módulos. Con esto tampoco estoy diciendo que todos los módulos van a tener estas fallas, que todos los módulos van a ser así de fácil de arreglar. No, pero sí hay bastantes casos en los que tú puedes repararlo con los tips que te voy a ir aquí dando, los pasos que puedes seguir o las típicas fallas que tienen los módulos para aprender a leerlos, para aprender a repararlos. Digamos que es el propósito de este video. Digamos que irnos a lo básico, guiarnos por la lógica, que es lo que siempre vamos diciendo aquí, para poder reparar estos módulos. Así es que vamos allá. ¿Qué tal, gente de la nueva generación? Este sí es un video de procedimiento, aunque no lo vamos a estar haciendo literalmente en el carro, porque de hecho como que busqué la forma de hacerlo, pero no se puede explicar tan bien. Y de hecho tomé la decisión porque en videos pasados de procedimientos, cuando revisé por ahí algunos módulos de seguros, sí algunos comentarios me decían que como lo había hecho, yo también no lo había podido explicar tan bien. Y aunque de hecho ahorita pues lo vamos a hacer aquí afuera, va a quedar bien explicadito. Rápidamente nada más dos consejos antes de leer el módulo o enseñarles qué cosas veo yo en ellos o qué cosas busco. Primero es que si no sabes dónde está un módulo, es muy fácil nada más con poner ahí en internet, poner módulo de seguros Nissan, módulo de seguros Toyota, inmovilizador de BMW, no sé, estar buscando, trasteando por ahí, ver las imágenes y todo eso. De hecho, luego hasta en comentarios ellos mismos te dicen dónde están esos módulos. Y la otra es que si tú tienes el módulo en tus manos, en la parte de atrás o adelante viene una etiqueta con algunos números. Igual viene siendo lo mismo. Esos números los apuntas en internet y ya con eso te va a ir dando de qué es ese módulo y si ese es el que está fallando. Vaya, para que nada más son tips rápidos para no saltarme ese punto. Entonces ahora sí, vámonos con la explicación. Voy a decir los puntos de la forma más clara y sencilla posible. En este caso voy a poner el ejemplo de un módulo simple de alarma. Quise grabarlo con una computadora, algún otro módulo más grande, pero como son ya demasiadas líneas, no se pueden apreciar bien en mi cámara, no se enfoca bien, la verdad. Entonces, digamos que quise hacerlo con esto porque obviamente las líneas son pocas, puedo explicarles bien los puntos. Es un poquito más sencillo de entender, pero va a ser lo mismo para cualquier otro módulo, ¿ok? Entonces, primero, los módulos cuando los vayas a revisar, debe de estar la batería o desconectada o el módulo desconectado. No se te vaya a ocurrir checarlo con el módulo conectado, por favor, eso no se hace, puedes provocar algún problema más grande. Los módulos siempre van a ir con tapitas, que siempre vienen nada más como con tornillitos o vienen nada más con grapas. Es cosa ya nada más de ingeniártelas, ir viendo cómo está, pero pues es muy fácil destaparlas, a excepción de las computadoras. Las computadoras sí traen pegamento o traen otras cosas que sí ya se necesita de calentar. En este caso solamente nos estamos refiriendo a modulitos. Entonces, una vez que destapes el módulo, lo primero que vas a revisar es si tiene alguna línea quemada. Es decir, aquí es donde, pues por eso decidí hacerlo con aquí se ven las líneas. Por ejemplo, aquí ven que viene para acá, ven por ejemplo que esta línea pasa hacia aquí de esta de en medio, tenemos aquí tenemos estas líneas, vemos cómo van aquí hacia otros puntos en la parte de arriba, o sea, podemos ver claramente a qué va cada línea. Entonces, con el multímetro es muy fácil revisar con continuidad, ir viendo hacia dónde llega cada punto.
Por ejemplo, si tú ves que esta patita le llega corriente, puedes revisar primero aquí si pasa la corriente de este lado a este lado. Hay algunas veces que en el arnés o así como que no pasa o hace algún falso. Entonces lo primero que puedes revisar es revisando que las líneas no estén quemadas. Por ejemplo, muchas veces luego hagan de cuenta que está esta de aquí y aquí por algún corto esta, por ejemplo, se rompe. Si fuera la de corriente, esta se rompe y está aquí como quemado. Por eso muchas veces a lo mejor han visto en algunos módulos que están unidas con un pedacito de cable o con soldadura, precisamente porque el que lo desarmó pues pudo ver que esa línea estaba quemada. Entonces debes de revisar todas las líneas, que todas las líneas estén bien, que no estén quemadas en ningún lado. Igualmente puedes revisar los componentes. Los componentes, siempre que los ves así de lado, vean, están planos totalmente, no tienen ninguna... No se ven negros, no se ven quemados aquí en las patitas. Cuando algunos componentes se queman, se inflan, o sea, tú los ves de lado y están como inflados, como si fuera una batería con exceso de carga. Así se ven. Los componentes obviamente no se deben de ver así, deben de verse totalmente planos como en este caso. Igual, lo mismo, puedes ir revisando si estos están quemados, si las patitas están quemadas. Ir observando, que es lo principal, cada uno de los componentes. Igual puedes ir guiándote por lógica. Por ejemplo, en este caso, la alarma, ustedes saben que manda una corriente a la hora de desactivar y activar. Aquí, como pueden ver, aquí está el relevador. Hay algunos módulos, por ejemplo, en el video que hice de procedimiento acerca de que fallaban los seguros, si tú abres el módulo, puedes ver los relevadores. Todos son pues más o menos de este tipo, algunos son de otros colores, pero son básicamente relevadores. Y puedes simplemente pues pensar, o sea, decir, a ver, se supone que esta alarma o este módulo cierra y abre seguros. Entonces necesitamos que tenga por lo menos 2 relevadores o un relevador grande que se conoce como relevadores dobles. Entonces puedes ir viendo ahora sí que como por lógica, ir observando toda la placa, ver si ves algo por ahí que no está bien. Y como te digo, ir checando con el multímetro, línea por línea, a ver hacia dónde debe de llegar. Entonces digamos que eso es lo principal, hacer una observación visual total de la placa. De ahí viene un tema que yo ya toqué en otro video, que es checar la soldadura fría. Muchas veces en los componentes, cuando son ya viejos, hagan de cuenta que están las soldaduras y si tú las observas detenidamente, están como abiertas alrededor. Miren, por ejemplo aquí esto es por mala soldada original. Vean, aquí tiene un pequeño como hoyito. Hagan de cuenta que las soldaduras cuando ya son muy viejas o cuando no las soldan bien, se hace una como línea alrededor. Tú lo vas a ver bien clarito, o tienes que prestarle bien atención, ir acercándote bien a todas las soldaduras y ver que ninguna tenga soldadura fría, que esté como partida. Voy a tratar de poner alguna foto por aquí de una soldadura fría para que la puedan observar bien. Yo este tema ya lo toqué en otro video especialmente, por aquí te va a estar saliendo la tarjetita para que puedas verlo. Créanme que muchos de los módulos ya viejos tienen ese problema, así es que revísenlo, obsérvenlo detenidamente, siéntense a observar cada una de las soldaduras, que todas estén en buen estado. Véanlo bien. Yo, como les decía, me ha tocado muchas veces reparar eso y pues de alguna forma si se puede cobrar bien, si obviamente garantizas el trabajo, le explicas al cliente, pero son trabajos que se cobran bien. Entonces, esa es una de las principales cosas. Y ya como tercer y último punto, hay varios módulos, más especialmente los módulos, por ejemplo, de los estéreos, para cuando te los dejan para sacarle los cables. Cuando tú les desarmas, en la parte interior te va diciendo algunas cosas. Mire, por ejemplo aquí, en el mismo módulo de la alarma, por dentro, te está diciendo cuál es el de cerrar, cuál es el de abrir, cuál es el arnés de los LEDs. Te va diciendo más o menos de qué es cada cosa. Miren, por ejemplo, aquí tiene el símbolo o las letras, la abreviación de la tierra. Muchos módulos, cuando tú los desarmas, te va diciendo así, te va dando algunas abreviaciones, algunos símbolos. Puedes ir buscándolos por internet para ver qué significa. Puedes ir observando todas las letritas, todos los puntitos, y así puedes saber qué es cada componente, a lo mejor más o menos qué es lo que hace. Eso funciona mucho, o me ha funcionado a mí mucho en los estéreos cuando no tienen los arnés y yo le saco los cables. Lo primero que hago es desarmarlo y ver si el mismo módulo me está diciendo de qué es cada cosa.
y eso te ahorra muchísimo tiempo. Yo, como les decía en un principio, son cositas básicas, muy sencillitas, pero que debemos de hacerlo sí o sí. Todos los que empezamos con esto son de las primeras cosas que vamos aprendiendo, y ya de ahí, una vez que haya revisado todo esto, si no encontramos ningún detalle aquí, ahora sí podemos empezar a pensar en cambiar el módulo, en revisar las líneas. Ya nos podemos estar metiendo en lo que es buscar en el Mitchell, que ya es un programa de paga. Ya podemos pensar en escanearlo, revisar qué es lo que le debe de estar llegando, pero una vez que hayamos checado todo esto. Así que pues quise darte estos consejos. Ahora sí que son consejos básicos, pero que yo sé que a lo mejor por ahí alguno te va a servir. Así es que ya saben, dudas, preguntas, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.